Ya. Muy Ahora. buenos días, profesor. Mi nombre es Lisette Cárcamo y hoy junto a mis compañeras Mayoricares, Rocío Aravena y Javier Ampuero, le vamos a hacer una presentación acerca de los primeros auxilios en diferentes situaciones y le vamos a nombrar los pasos a seguir. Espero que le guste. Bueno, primero que todo vamos a hablar de los primeros auxilios. Mi compañera Rocío Aravena no puede presentarse, así que yo voy a poner un audio donde ella explica su parte. Hola, muy buenos días, profesor. Bueno, los primeros auxilios es la prevención de un accidente o la asistencia a un accidentado o a una persona enferma. Bueno, lo principal es no causar más daño del que ya hay. Tener un riesgo calculado, ¿qué quiere decir? Que solo se debe realizar o hacer solo lo que se sabe hacer bien. Bueno, dentro de esto están las responsabilidades legales, lo cual es siempre llamar al servicio de urgencia por obligación, intervenir solo si hay riesgo y asumir las responsabilidades que si se realiza algo mal. Bueno, ante cualquier emergencia de primer auxilio siempre se requiere guiarse por la pauta general llamada PAS, la cual es 3 acciones al aplicar, que es la primera proteger, la segunda avisar y la tercera socorrer. Bueno, en proteger se asegura la zona en donde puede haber ocurrido el accidente. Avisar, se le informa, se llama emergencia y se le informa qué tipo de accidente es, cuántas personas lesionadas hay, cuántas personas con gravedad, si es que hay mujeres embarazadas, la cantidad de niños que puede haber en este accidente. Y siempre se debe ser la última persona en cortar la llamada. Bueno, en socorrer se va hacia las personas, se le comunica que ya viene la ayuda en camino, se tranquiliza y se trata de calmar. Siempre se socorre primero a las personas que están con más gravedad. No siempre las personas que gritan son las personas más graves. Bueno, ahora mi compañera Javier Ampuero va a seguir. Bueno, el soporte vital básico. Esto es cuando son situaciones de emergencias que se comportan con un alto riesgo vital, como por ejemplo aquellas donde se puede detener la respiración o la circulación de la sangre. Para poder dar soporte vital básico es esencial saber muy bien el proceso y si no lo sabemos hacer, es mejor no realizarlo y pedir la ayuda directamente. Bueno, ¿cómo actuar? Primero que todo, se asegura que el lugar de los hechos no sea peligroso ni para la víctima, ni para quien va a dar auxilio, ni para terceros. Luego debemos ver el estado de conciencia de la persona. Para esto debemos hablarle, sacudir los hombros con cuidado. Si se obtiene respuesta es porque está consciente, así que por lo tanto se le pregunta qué ha pasado y se mira si presenta alguna lesión que podría empeorar su estado. Si es necesario, se debe llamar a emergencias. En el caso de no recibir respuesta, quiere decir que la persona está inconsciente. Así que primeramente se debe abrir la vía aérea para poder comprobar si respira y en ningún momento se debe dejar sola a la víctima. Para abrir la vía aérea se debe dejar el cuerpo totalmente recto, boca arriba, agarrando su cabeza y mentón para ver si tiene algún objeto que pueda estar impidiendo la respiración. Para nosotros poder comprobar la respiración, se mira si el tórax se eleva y se acerca la mejilla a la boca para comprobar que se salga el aliento o si se escucha la respiración. Realizar esto durante no más de 10 segundos. Bueno, si vemos que la persona respira, se coloca en posición lateral de seguridad siempre que se pueda. Esto para asegurarnos, evitar que la persona, si está inconsciente, se atragante o pueda aspirar su propio vómito. En el caso de que no respire, primeramente llamar a emergencias e informar que la persona no está respirando. Luego comenzamos a darle RCP, reanimación cardiopulmonar. En el adulto se comienza por las compresiones torácicas. Primeramente se coloca el talón de una mano en el centro del pecho y el talón de la otra mano encima de la primera. Se debe procurar siempre estirar bien los brazos sin flexionar los codos. Se comprime el esternón de 3 a 5 centímetros de profundidad.
Después de cada compresión se libera la presión del tórax, sin perder el contacto con las manos y el cuerpo. Este movimiento se debe repetir 30 veces y luego se pasa a la respiración artificial. Se vuelve a abrir la vía aérea levantando el mentón y tapando la nariz. Se insufla aire observando si se eleva el pecho. Si el aire no entra en los pulmones, se debe asegurar de que se estén abriendo bien las vías respiratorias. Si el problema siguiera, se debe mirar la boca y se debe extraer el posible objeto extraño si es accesible. En el caso de que si fuera un niño o lactante, se recomienda hacer 5 respiraciones. Si es que no hay respuesta, ahí se pasan a las compresiones. En el caso del niño, con la punta de los 2 dedos, se debe realizar la compresión en el centro del tórax. Bueno, yo ahora le voy a hablar de los problemas cardiovasculares. Bueno, ¿por qué pueden ocurrir estos problemas? Normalmente ocurren en las personas mayores o inclusive en las personas crónicas, por ejemplo, que tienen la enfermedad o padecen hipertensión. ¿Cuáles son sus efectos? Pueden ser varios efectos. Cardíaca, un derrame cerebral o un infarto al miocardio. Bueno, ¿cuáles son los signos y los síntomas para detectar estos efectos? Le voy a presentar en el caso del derrame, del infarto y de un problema respiratorio. En el caso de un derrame, la persona presenta confusión primeramente, un fuerte dolor en su cabeza muy intenso, también puede presentar un movimiento asimétrico en su boca, en sus dientes, en su rostro, y esto puede suceder solamente con la mitad de la cara, como teniendo una parálisis facial. Es muy notorio a la hora de la persona hablar o solo observarla. También lo que puede suceder en esta persona con un derrame es una dificultad para mover sus articulaciones, sus brazos, sus piernas, o inclusive si está sentada, tener problemas para pararse. Bueno, en el caso de un infarto, la persona, primero que todo, presenta un muy fuerte dolor en el pecho, que este dolor es muy intenso y puede durar mucho tiempo. También, pues este dolor puede pasar a los brazos, al cuello, a la espalda y puede presentar una dificultad para respirar muy fuerte, inclusive mareos y vómitos. Chao. En el caso de los problemas respiratorios, es muy importante llamar a emergencia, ya que un problema respiratorio es muy grave. Esto pues, puede suceder por enfermedades como por ejemplo el asma. En el caso de que la persona no respire, debemos actuar inmediatamente con RCP. En el caso de que la persona sí respira, se debe aflojar la ropa, proporcionar espacio a su alrededor, si se puede abrir las ventanas. Es muy importante que esta persona no coma ni beba. Y por último, si esta persona está bien, ubicarla en una posición semisentada. Ahora le voy a hablar de las convulsiones. Bueno, las convulsiones son contracciones involuntarias y repetitivas de los músculos. Estas pueden ocurrir por diferentes causas, como por ejemplo una bajada de azúcar, una lesión cerebral o una enfermedad como la epilepsia o inclusive por la ingesta de algo tóxico. En el caso de los adultos, como ya sabemos, son repetitivos, alarmantes y alteran el estado de conciencia. Por lo tanto, lo que primero debemos hacer, que es muy importante, es anotar la hora del ataque, para luego, a la hora de llamar, podamos dar todos los datos correctos a las personas. Luego, si podemos suavizar la caída, es muy importante para que la persona no sufra más daños. También se debe liberar el espacio del suelo, que no haya personas ni nada alrededor. También no mover a la persona del lugar en el que está. También es muy importante que protejamos su cabeza y su cuello, y para hacer eso podemos colocar un cojín debajo de su cabeza. Luego podemos asegurar la respiración, como decía anteriormente mi compañera, colocar la mejilla en su boca, ver si respira o viendo la elevación de su tórax. Bueno, también no ponerle nada en la boca es muy importante. Y si la persona respira ya está más consciente, se ubica en una posición de seguridad. En el caso de los niños, una vez que haya parado el ataque, se sigue con los primeros auxilios anteriormente también. Luego se debe procurar bajar la temperatura del niño, también se toma la temperatura y por último se moja al niño con paños tibios, ni fríos ni calientes, deben ser tibios.
En el caso de una convulsión, nos podemos hacer la pregunta de cuándo llamar. Como decía anteriormente, sí son muy peligrosos, pero pueden haber ocasiones en las que sí es muy importante llamar a emergencias. Por ejemplo, si la persona lleva más de 10 minutos inconsciente, se debe llamar a emergencias. En el caso de que la persona lleve 5 minutos convulsionando, también es muy importante llamar a emergencias. Y por último, si la persona no le habría ocurrido nunca un ataque, también se debe llamar. O por ejemplo, si es el primer ataque de esta persona, o inclusive si durante el día ha tenido más de un ataque, también se debe llamar a emergencias. Ya mayor, y dale no. Lipotimias, o más conocida como desmayo, puede ser producida por emociones intensas, regímenes dietéticos no adecuados o exceso de calor. En este caso, la piel puede estar sudada y no estar caliente, sino que fría. ¿Cómo actuar? Para mejorar el riego sanguíneo del cerebro, se debe levantar las piernas ligeramente por encima del nivel de su cabeza. Procurar que la víctima siempre reciba aire fresco. Si se encuentran personas a su alrededor, se le pide que se retiren y se ventila el espacio. Si la víctima recupera la conciencia, hay que tranquilizarla y ayudarla a sentarse. Si la víctima vuelve a desmayarse, se vuelve a la posición anterior. Si no se recupera después de un par de minutos, se llama a emergencia o al centro asistencial más cercano y se prepara para darle el soporte vital básico. Luego tenemos las heridas y hemorragia. Pueden ser presentes como cortes, rasguños o contusiones, las cuales son muy habituales porque la piel es la primera capa de nuestro cuerpo, la cual puede ser dañada por diversos medios. Cortes y rasguños. Primer paso, lavar bien las manos. Si se cuenta con guantes desechables, siempre usar. Si hay hemorragias y la herida está sucia, se debe limpiar solo con agua y secar con una gasa limpia. Luego cubrir con otra gasa y si es necesario limpiar alrededor con agua y jabón. Para finalizar, se pone un parche. Se recomienda verificar si tiene la vacuna contra el tétano al día. Si no está seguro, se recomienda dirigirse al centro asistencial. Recordar que se debe dirigir al servicio asistencial si la hemorragia continúa, si tiene algún objeto extraño incrustado, si fue por causa de un mordisco o si está infectado. Hemorragias graves o abundantes. Siempre lavar bien las manos y nuevamente se recuerda que si tiene guantes desechables se deben usar. Si es necesario, se corta y se quita la ropa para mejor visibilidad de la herida. Si no hay nada incrustado, se debe presionar la herida con una gasa, con los dedos o con la mano. Si se encuentra algún objeto dentro de la herida, no se debe presionar, ya que puede causar mayor hemorragia. Si no hay nada incrustado, se debe presionar y se debe vendar. Luego se debe sentar a la persona en un sitio estable y se procura que el cuerpo se encuentre caliente. Se debe vendar bien la zona, procurando presionar pero sin cortar la sangre. Hemorragia nasal. Puede ser producida por un golpe, por un estornudo o por sonarse. Se debe sentar a la víctima con la cabeza hacia adelante. Para drenar la sangre, la víctima se debe pinzar la nariz por al menos 10 minutos. Luego se debe limpiar el contorno de la nariz con solo agua. Se le recomienda a la víctima que no puede moverse por un par de horas y para evitar nuevamente la hemorragia se repita, se recomienda no hacer esfuerzo ni sonarse la nariz. Bueno, ahora yo nuevamente les voy a presentar la parte de mi compañera grabada, en donde ella va a hablar de los traumatismos.
Bueno, los traumatismos. Esto es cuando podemos lesionarlos por algún golpe también. Puede causarse el traumatismo por movimientos bruscos o algún tipo de accidente. Bueno, las distinciones y esguince, esto va de la mano, se trata de la misma manera. En caso de que ocurra esto, los pasos a seguir son, lo primero, reposar la zona lesionada. Segundo, aplicar hielo o compresas frías, si es que esto ocurrió recientemente. Tercero, elevar la zona dañada. Y por último, debe hacer reposo y ver a un médico si es que es necesario. Las fracturas. Lo primero que se debe hacer en caso de una fractura es no mover a la víctima, a la persona que está lesionada. Solamente se puede mover si es que la persona corre algún riesgo en ese lugar. Segundo, es sujetar por debajo y por encima de la fractura. Tercero, vendar la parte lesionada con mucha fuerza. La cuarta es que no se permita a la persona comer, ni beber, ni fumar. Y controlar la circulación. Bueno, ahora continúa mi compañero. Bueno, las quemaduras existen, tenemos tres tipos de quemaduras, que son las quemaduras térmicas, que ¿cómo debemos actuar frente a esta situación? Se debe mojar la quemadura con agua fresca hasta que pase el dolor. No se recomienda para nada aplicar pomadas ni cremas o abrir alguna ampolla porque se puede infectar la piel. Luego debemos quitar joyas, relojes. Si estás con ropa muy apretada, se debe quitar. Y no se recomienda tampoco cubrir con vendas o parches. Lo ideal es cubrir la zona con gasas estériles. En el caso de que fuera cuando se haya tratado la lesión, se llama emergencia. Y en el caso de que fuera una quemadura un poco más grave, se llama emergencias. Mientras se debe refrescar la lesión, se debe anotar los detalles de las heridas y el estado de la víctima. También se recomienda mantener la vía aérea abierta en el caso para poder estar preparado si se debe realizar alguna compresión. Después vienen las quemaduras químicas. Bueno, primero que todo se debe asegurar la zona, se debe ventilar el aire de los gases o retirar el producto químico si se puede. Se podría retirar lavando la mano con agua a chorro para que así se arrastre el producto y se salga. También aquí se recomienda mantener libre la vía aérea. Luego pasamos a las quemaduras eléctricas. Acá se debe asegurar de que la persona no esté en contacto con la corriente. Luego se debe trasladar de inmediatamente a un centro médico. Bueno, los trastornos medioambientales, nuestra piel regula la temperatura corporal y si se ve afectada se puede deteriorar. Es muy importante, por ejemplo, en el caso de un golpe de calor, ¿qué debo hacer? ¿Qué sucede cuando hay un golpe de calor? El cuerpo se calienta demasiado y la persona sufre. ¿Qué debemos hacer en este caso? Refrescar a la persona, llevarla a un sitio fresco, quitarle la ropa, llamar a emergencia si la persona se encuentra inconsciente, envolver en una sábana húmeda y abanicar. Si a la persona se le baja la temperatura, se cambia a una sábana seca y se controla la temperatura y la respiración. Bueno, las intoxicaciones o envenenamiento. Bueno, ¿por qué ocurren? Pueden suceder por diferentes cosas, como por ejemplo tomar sustancias tóxicas, ingerir alguna droga, porque claramente no sabemos qué traen las drogas, entonces nos podemos intoxicar o envenenar con una de ellas. También puede suceder con cosas básicas como el alcohol o inclusive con un alimento en mal estado e inclusive con químicos que encontramos en nuestro hogar como el cloro. Bueno, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, debemos asegurar la vía aérea y comprobar la conciencia de la persona. 2. Averiguar qué ingirió la persona. Si la persona está consciente, le podemos preguntar qué tomó, cuándo lo tomó y en cuánta cantidad lo tomó. Porque es importante saber este tipo de cosas porque a la hora de llevar
a la persona de emergencias o que emergencias venga, le podemos dar todos los datos necesarios para que la persona se mejore pronto. También otra cosa que podemos hacer es guardar los envases y así también poderlos llevarlo a asistencia médica. Bueno, ¿qué más debemos hacer? Calmar a la víctima. Siempre nos dicen que nosotros debemos tener una buena actitud ante esto, calmada, para así poder ayudar a la persona a que no entre en pánico. Lo que debemos hacer luego, si la persona, como decía, tiene conciencia, se debe ubicar en una postura cómoda y luego llamar a emergencias dándole todos los datos que anteriormente decía que eran muy necesarios. También es muy, muy importante nunca inducir el vómito en la persona, que las personas suelen mucho cometer este error, pero no está bien. No se debe inducir el vómito en las personas. Bueno, esta fue nuestra presentación. Espero que le haya gustado mucho, profesor. Espero que también no le molesten los inconvenientes. Le deseamos una muy buena tarde. Que esté muy bien. Adiós.